Cuando Caputo decía comprá campeón, no te la pierdas, ese era un mensaje para, se lo decíamos, era un mensaje para el Tesoro, para el Banco Central, comprá campeón, no te la pierdas. Y se la perdió el Tesoro y el Banco Central. No sé, no hago comentarios respecto a los funcionarios personalmente, ¿no? Pero el Tesoro y el Banco Central se la perdió. Entonces, la señal que están dando, y ahora lo van a ver a Caputo, en un giro en un equipo económico que tiene un problema enorme de credibilidad y de reputación, no solamente interno, sino afuera. Fíjense, ¿no? Reputación que es muy difícil recobrar, porque ocurrieron una serie de eventos desafortunados desde la unificación cambiaria, en el cual no le pegaron a una no le pegaron. Pero además es un equipo que viene para afuera con el traspié o el choque de 2018. Entonces, afuera ya había un problemita muy grande. Adentro, obviamente no era el equipo económico, sino el que tenía la reputación era Milei. Este tema de que yo hago cosas porque lo dice la teoría económica, no sé, y alguien dudaba y, che, por ahí le sale. Entonces hay un problema de reputación grande. Tanto es así que eso se corta cuando directamente van a buscar la reputación prestada, van a buscar directamente la reputación. Cuando Caputo dice voy a vender hasta el último dólar, al día siguiente tiene que vender 678 millones de dólares. ¿Se entiende? Ese es el problema de reputación que tiene el equipo económico. Que cuando te dice desafortunadamente esa frase, al día siguiente tiene que vender 678 millones de dólares. Y durante el fin de semana están colgados del pincel, y no coordinan nada con el Tesoro. Hay una muy buena nota de Jorge Liotti donde cuenta lo que pasó ese fin de semana, en el cual, de rodillas, el equipo económico toma directamente la propuesta, ni siquiera, porque yo lo escuchaba más temprano a Matías Batista con Serrucho, y está bien todas las críticas que hace respecto a por qué no se hizo en el tiempo coordinado para que la baja de retenciones también fuera para los productores agropecuarios y demás. Pero la verdad que cuando la realidad te pasa por arriba, en el equipo económico, en la conducción, cuando estás ahí en la silla eléctrica, y la verdad que hacen las cosas desesperadamente, ¿no? Hay dos cuestiones, ¿no? Esto lo decía el otro día el vice de la Rural. Ingenuidad, desesperación, o una tercera cuestión que tiene que ver con especulaciones, algunas de las que salen, ¿no? Más conspirativas, que bordean la connivencia, ¿no? Yo creo en la hipótesis, hasta que no se pruebe lo contrario, creo en la hipótesis 2, la desesperación, que es un poco lo que cuenta Jorge Liotti en la nota de la Nación. Entonces, justamente, como no tenían ninguna señal del Tesoro de los Estados Unidos durante el fin de semana, toman la propuesta que le había hecho Ciara. Nosotros le hemos sacado varias veces acá a Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara, que es un tipo muy inteligente y que negocia con todos los gobiernos y que les da propuesta cuando los gobiernos necesitan alguna ayuda. En general, cuando los gobiernos están empoderados, le dicen no, no, no. Bueno, a Idígoras le dijeron no 25 veces este año. Y es más, todas las cosas que dijo se las rechazaron. Además no tiene una buena relación con Juan Paso, que es el coordinador de actividades productivas y demás. El fin de semana lo fueron a buscar desesperado. E hicieron el anuncio de la baja de retenciones para tener la eliminación de retenciones, para tener $7.000 de financiamiento de las cerealeras. Y uno puede decir, bueno, podría haber sido espaciado en el tiempo, un cupo para los productores grandes, para... Nada, estaban desesperados por los dólares. ¿Pero por qué? Porque los dólares no te lo ponía el Tesoro norteamericano. El Tesoro norteamericano lo que te puso es la credibilidad de Trump y de Bessent, que eso que te ayudó a salir, si se quiere, mínimamente a flote, pero los dólares lo tiene que poner Argentina, por lo menos hasta la elección. Y es más, justamente como no estaba coordinado, tuvieron que levantar la medida a los 3 días y por eso tuvieron que apurar todo. Nosotros contamos, las cerealeras creen que esto no llega al 31 de octubre, que hay una presión muy fuerte de Estados Unidos para que la levanten, tuvieron que levantar. Bueno. Entonces, esa señal
de los dólares los tiene que conseguir Argentina, por lo menos hasta el 26, se engancha con que, bueno, ya que entran los dólares, los tiene que comprar el Tesoro. Y obviamente, aplicar restricciones significa brecha cambiaria, significa dar marcha atrás, porque el que había sacado esta restricción de que si operas en el oficial no puedes operar en el financiero y viceversa por 90 días antes y después, era este equipo económico, en abril, cuando liberó las restricciones para operar para las personas físicas. ¿Te acordás, Martín? A mediados de abril. Entonces, el equipo económico se dio cuenta de algo que decíamos permanentemente, que había varios intervinientes en Twitter, entre ellos Juancito Nieve, ¿te acordás que argumentaba siempre que cuando vos no tenés brecha cambiaria, cuando tenés cero de brecha cambiaria, y liberado totalmente el cepo a las personas físicas, es como si no tuviera cepo, ni siquiera para las empresas, porque hay un arbitraje total entre el dólar oficial, donde compran las personas físicas, y el dólar financiero al que iban las empresas. Y las empresas tenían la restricción cruzada. Las empresas que operan en comercio exterior, si compraban dólar financiero, tenían la prohibición después de acceder al oficial. ¿Ok? Pero cuando no hay brecha, muchas empresas empezaron a decir, y sobre todo en momentos de crisis donde había presión sobre los dólares, bueno, si yo puedo ir al financiero y no hay brecha y puedo comprar ahí los dólares para pagar importación, el equipo económico lo reconoció esto. En su momento lo dijo el equipo económico. Hay empresas que están yendo al MEPO, al contado con liqui, para pagar importaciones, contado con liqui para pagar en el exterior. Pero no solamente para pagar la operatoria de comercio exterior, sino también para pagar deudas y para dolarizarme, para atesorar, para cubrirme en dólares, sin brecha. Entonces, lo que se veía, y hoy lo muestran todos los informes, pero nosotros, ¿te acordás, Martín, que lo dijimos 20 veces? Sin brecha, ojo que esta demanda impresionante que estamos viendo de personas físicas, en parte, son demanda que está abasteciendo la dolarización de empresas en el financiero. El equipo económico, que va, viste, como se dice, no sé, ¿cuál es el término ese que va? Funámbulo, es el término, viste, que vas tanteando así. Sí, no conozco ese término. Ahora lo veo, se me ocurrió recién, digamos que lo voy a buscar. Pero no sé por qué me apareció en la cabeza eso. O estoy inventando. Ah, bueno, está bien. Funámbulo, acróbata que realiza ejercicios sobre la cuerda floja o el alambre. Más o menos, ¿no? Era por ahí. Persona que es actor con habilidad, especialmente en la vida. No, bueno, no importa. El equipo económico hace una semana. No, sonámbulo, no digo sonámbulo, digo, viste, el que va, viste, así medio haciendo equilibrio. Eso, que va, viste, viendo un poquito a los tumbos, bueno, está bien, lo que sea. Que va ensayando, deambulando, bueno, no importa. Hace 2 semanas toma una medida que es una circular del Banco Central que dice que restringe la operatoria, que hace esta misma restricción cruzada, pero para un grupo de personas. Y esas personas son accionistas de bancos, directores de bancos y gerentes de alta jerarquía dentro de los bancos. Entonces, che, qué raro. ¿Qué descubrieron? Que hay accionistas de bancos, gerentes que están comprando, no sé, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares y demás, y que obviamente acceden a un precio preferencial, es decir, un poquito por debajo del minorista, y lo venden en el financiero, en el MEPO, en el contado con liqui. Deben haber descubierto eso, ¿viste? Raro los ejecutivos de los bancos. Bueno. Tipo, señor, tiene una reunión. No, parame que estoy acá en la compu. Decirle que No, ya bueno, voy. pero algo descubrió el Banco Central, algo descubrió. Y ahora, ¿qué hizo? La misma restricción, pero para todos. ¿Y qué dijo Caputo? Fíjate lo que dice Caputo, Ahora, la improvisación total. Por eso digo que van tanteando a ver de qué se trata.
se dieron cuenta recién sobre la marcha que el Tesoro no había podido comprar, que de lo que liquidaron las cerealeras el primer día, el segundo día, el Tesoro te compró el 20%, no te pudo comprar más porque se había potenciado la demanda de las empresas y detrás de las empresas la demanda de los particulares, algunos particulares, comprando y abasteciendo el financiero. Y que recién cuando pusieron esta limitación el viernes, el Tesoro pudo hacerse lugar para comprar casi el 80% de los dólares que liquidaron las cerealeras. Ahora, es insólito, porque es... es NMAP, es NMAP, ¿no? ¿Es así, Nada Martín? marcha acorde al plan. Nada marcha acorde al plan. Es así, porque si vos, fíjate, vos tomás una medida que tiene un costo enorme porque te están puteando los productores, va a haber denuncias judiciales, que te la llevaste, que tenés el pool de... Bueno, un montón de cosas. Yo dejo todo eso de lado. Digo, bueno, cuando estás en la desesperación de un equipo económico, necesita dólares, y no llegaba el llamado de Washington, y con el tuit de Benson está bien, sirve, pero en el mercado cambiario todos los días tenés que actuar. Necesitas que entre la oferta de dólares. Viene Ciara, te pone sobre la mesa el proyecto, todo, directamente, es esto. Y bueno, dice, bueno, vamos. Es más, algo muy similar le dijeron que no, hace poco, que no era tan drástico, que era mantener una baja más importante de retenciones, ¿no? Entonces, ahora, lo pones en marcha, a las 72 horas lo tenés que suspender, le decís obviamente a Cereras, pongan toda la declaración jurada, hayan comprado o no hayan comprado el grano, metan todo porque Estados Unidos me pide levantar, y los 2 primeros días te lo perdés de acumular dólares del Tesoro porque se te potencia la demanda de empresas arbitrando con las personas físicas. Mirá lo que dijo Caputo. Esto lo dijo Caputo, no es que lo estoy inventando yo. Lo dijo Caputo. Ahora Caputo que dice que comprar los dólares y acumular para las reservas es bueno para el pueblo argentino. Bueno, está bien. Vamos a creerle porque es lo que planteamos siempre. Pero lo que es insólito es que te das cuenta, no sé, 5 meses después, cuando te pasó la temporada alta de liquidación de dólares, y cuando tomás una medida que te vas a pelear con todo porque te puteaban hasta los del campo, casi dejás pasar el tren, porque en la improvisación total tiene que sacar a media mañana el viernes una medida del Banco Central para que pueda entrar el Tesoro a comprar, porque no habían podido comprar. Martín, ¿es muy loco lo que estoy diciendo? Pero parece que ¿no te da la impresión que es una improvisación total? Sí, claramente, digamos, el plan original era que como ganaban en las elecciones y pintaban de violeta, no necesitaban comprar dólares porque el riesgo país iba a bajar por el efecto electoral y un montón de cosas. Como eso no pasó, entraron en un terreno, digamos, de tener que justamente improvisar porque el plan que tenías, bueno, surgió ese problema y te tuviste que desviar. El riesgo país no bajó, ahí se hizo la evidencia de que había que comprar dólares. Ahí Caputo empezó a bajarle el precio a la elección porque evidentemente la tesis original de vamos a arrasar en las elecciones y eso nos va a dar la confianza para que baje el riesgo país, para que entren los capitales, para que se equilibre el mercado cambiario, eso no pasó. Como te tuviste que ir de ese camino, bueno, ahora van descubriendo de a poco el plan B, que fueron forzados a implementar, y bueno, parte fue emergencia rompa el vidrio, esta cuestión de Estados Unidos, pero claramente ahora estamos descubriendo día a día episodios de un plan indeseado, un plan B no deseado por el gobierno, que se impuso tanto por errores propios, cuestiones que se dieron, la oposición, las cuestiones propias, las estacionalidades, pero como decís, Maxi, me parece que el plan original, a juzgar por lo que decía el gobierno, bueno, no se dio, y lo que inauguró o mató al plan original, inauguró el plan nuevo, es el 7 de septiembre.
donde se evidenció que la Libertad Avanza no era un fenómeno electoral indestructible, que era el supuesto en el que se basaba todo lo demás. Sí, totalmente, pero yo voy a otra cosa. Es evidente que no, las cosas no marcharon como pensaban, pero lo que yo quiero decir es que vos tenés que actuar en la emergencia. Te estoy contando en una semana lo que hicieron en una semana. En una semana les pone sobre la mesa Ciara y Dígora a Ciara le pone el proyecto. Ustedes tienen que hacer esto, quieren 7.000 millones de dólares, tienen que hacer esto. A los 3 días, obviamente, logran, gracias a que los ayudaron la cerealera, Ciara, le tienen que agradecer, pues le ponen los 7.000 millones de dólares. Uno dice, che, pero un negocio redondo, bueno, qué sé yo. Qué sé yo, pero lo pusieron. Ahora, del otro lado tiene que estar comprando el tesoro. Mirá lo que dice Caputo. Y vos te das cuenta sobre la marcha, después que pasaron 2 días, el viernes, a media jornada, antes incluso no lo pudiste prever antes de que empiece el mercado, la ronda del mercado cambiario, a mitad de semana, perdón, a mitad del día, el viernes, por eso, viste, que lo que vos contás, que se dieron vuelta los bonos, todo, y sacás la normativa de restricción adicional. Bueno, mirá lo que dice Caputo, lo cuenta Caputo. Se la dejo a Fede. No hay nada de cepo, las personas humanas pueden seguir comprando lo mismo que compraban en el dólar Pero oficial. hay una nueva restricción si no te gusta la También palabra. pueden comprar los que quieran en el contado con liqui o en el MEP. Lo único que se cortó es el rulo, es el arbitraje sí, compra y vende. entre los dos mercados, donde comprabas en uno y vendías en otro, que fue adquiriendo volumen, que esto es muy concentrado, son muy poquitos y fue ganando mucho volumen. Y entonces esto se cortó, más estabilidad cambiaria, más estabilidad financiera y es defender el bolsillo de la gente. ¿Sí, Luis? Se cortó simplemente, Fede es más correcto que yo, o sea, se cortó simplemente un kiosco de unos pocos que arbitraban Sí, el los famoso dos rulo. mercados, que es realmente, Poneme la estamos brecha. hablando de, no sé si decirte 20 personas. Este Este pero- es el rulo. Menos de pero 20, más o pues. menos. Entre 50, 1423, 1462, es una diferencia, comprar, vender. Y es una buena medida, Johnny, ¿por qué? Porque lo favorece a los argentinos, porque nosotros esto que hicimos, ¿para qué también lo hicimos? Para recomponer aún más reservas, ¿no? Y fíjate, ayer el Tesoro, de lo que liquidó el campo, solo pudo comprar el 25%. Claro. Hoy, con esta medida, compró el 77%. Es decir, compramos 1.345 millones solamente hoy, de un total que liquidó el agro de 1.745. O sea, hoy, con esta medida, compramos el 77%. Es decir, los argentinos están mejor con esto. Compramos más de casi 1.400 millones de dólares. Y esto va a ser lo mismo lunes y martes cuando sigan liquidando. Por lo tanto, como dice Fede, se fortalece el balance, digamos, digamos la solidez del Tesoro, el balance del Banco Central, se favorecen todos los argentinos. Bueno, ahí estaba Caputo, ¿no? Dos cosas respecto a esto. La eliminación de la restricción cruzada para personas físicas la instrumentó el propio Caputo a mediados de abril, ¿no? Cuando se permite a las personas físicas comprar dólares sin límite, que no esté más el dólar ahorro de 200 dólares. Sí. ¿Ok? También elimina la restricción cruzada para las personas físicas. Entonces, cuando nosotros veíamos, y ahora van a ver los números, que desde abril hasta agosto inclusive, el viernes el Banco Central dio el informe de balance cambiario del Banco Central de agosto, y entre abril, 15 días de abril, y agosto, las personas físicas compraron casi 18.000 millones de dólares. Casi 18.000 millones de dólares. Esa cuenta, ahora la van a ver directamente del Banco Central, del informe del Banco Central. Esa cuenta, en marzo, en febrero, de compra de dólares, de lo que se llama compra de dólares sin fines específicos, compra de dólares
se supone, para atesorar formación de activos externos, ¿no? Que no tienen un fin específico, que se compran billetes o se compra electrónico o giros al exterior de personas físicas, era 100 millones de dólares. En abril fue, creo que 2.000 y pico millones de dólares, fue incrementándose, en julio llegó a 5.000 millones de dólares, 5.400 millones de dólares, el mes pasado en agosto fue 3.400 millones de dólares. El Banco Central explica en su propio informe que parte de esos dólares van a pagar viajes al exterior, pagos con tarjeta en el exterior. Cuando llega el resumen se paga con eso, porque si vos lo pagás en pesos, estás pagando un dólar de casi 2.000 pesos, o de 1.900 pesos, que es el oficial. Entonces, mucha gente usa esos dólares para pagar eso, ¿no? Parte de esos dólares quedan en la caja de ahorro o en el sistema financiero. Hay algunos bancos que están ofreciendo 4 o 5% de plazo fijo en dólares. Bueno, ¿cuánto quedó en el sistema? Y 3.000 millones de dólares más o menos. Que fue básicamente entre abril y julio, que fue el crecimiento de los depósitos en dólares. En agosto, los depósitos en dólares no crecieron, cuando las personas físicas te están comprando 3.400 millones de dólares. Entonces, la tercera posibilidad, si no está yendo a pagar tarjetas de viajes al exterior, agosto hubo 1.000 millones de dólares de viajes al exterior, ¿no? Picantón. Estás en una cuenta que da 10.000 interanual de turismo, como en la época de Macri, ¿no? De viajes al exterior, el boom de viajes al exterior. Si no quedó en depósitos en dólares, salió del sistema, que pueden ser al exterior o atesoramiento. Los colchones, se fue a los colchones, ¿ok? Pero hay una cuarta posibilidad que el propio equipo económico lo venía diciendo y que lo decían todos, que sin brecha cambiaria, muchos de esos dólares iban al financiero, se vendían en el financiero, porque estaban abasteciendo la dolarización por parte de empresas. Por eso la sobrereacción. El equipo económico también lo reconoció esto hace, creo que un mes o un mes y medio. ¿Te acordás, Martín? En uno de los streams. Sí. Entonces, mi planteo es, 1, esto es algo que vos lo sabías porque es una normativa que vos tomaste. 2, si la tenías tan clara, ¿por qué no lo hiciste antes de que empiecen a liquidar las cerealeras? Y lo tuviste que hacer el último día de la semana, a mitad de la ronda cambiaria. ¿Entendés la improvisación de ahora? Y eso lo que generó es que, lo que dice Caputo, que te hayas comprado hasta el jueves el 20% de lo que liquidaban y el viernes hayas podido comprar casi el 80%, lo que te da un promedio que te compraste la semana pasada el 50% de lo que liquidaron las cerealeras, ¿no? Veamos los números. Lo que te digo es que parece todo un poquito improvisado, ¿verdad? Parece que la cosa la van haciendo sobre la marcha, ¿no? Fíjate. El 23 que fue el martes. El martes el Tesoro compró 85 millones de los 288 que liquidaron las cerealeras, que es un montón. En esta época del año venían liquidando las cerealeras 50 millones de dólares diarios. Te liquidaron casi 300 y el Tesoro te compró 85 nada más. Al día siguiente, las cerealeras te liquidaron 530 millones de dólares y el Tesoro no compró nada. Es más, vendió 19 millones de dólares. ¿Ok? Entonces no compró nada. Insisto, estos 530 parece poco respecto a lo que vino después, lo que vino el jueves y el viernes y lo que va a venir hoy, que hoy viene arriba de los 2.000 millones de dólares de liquidación. Récord histórico absoluto, batiendo el anterior récord histórico que fue el viernes. Es decir, pero la cerealera ya el miércoles te estaban liquidando 10 veces más de lo que se liquidaba habitualmente y el Tesoro no te compró nada.
El jueves te liquidaron 1.050 millones y el Tesoro te compró 281, un poco menos del 30%. Y recién el viernes se dan cuenta, lo dijo Caputo recién, que poniendo la restricción cruzada a las personas físicas, donde del otro lado tenían empresas dolarizándose, se pudieron comprar casi el 80% de lo que liquidaron las cerealeras. Liquidaron 1.745 millones y el Tesoro compró 1.350 millones. Eso te da que justamente este cálculo que toda la semana pasada, que las cerealeras liquidaron 3.600 millones, el Tesoro compró la mitad. ¿Ok? La mitad, gracias a que te salvó las papas el viernes. Ahora, podría haber sido más. Y hoy, de los más de 2.000 millones de dólares que van a liquidar las cerealeras, se supone que el Tesoro se va a comprar también. Por ahí liquidan 2.600 millones de dólares, porque es lo que resta. Todos hacen el cálculo de los 7.000 millones. El 90% tenía que ingresar a los 3 días de la presentación de la declaración jurada. El último día para presentación de declaraciones juradas fue el miércoles. O sea, hoy es el último día donde tienen que ingresar ya todo. De 7.000 millones, el 90%, eso te da 6.300 millones. Es decir, que ya ingresaron 3.600 millones, hoy debieran ingresar otros 2.600, 2.700 millones de dólares las cerealeras. Si no lo hacen hoy, puede ser que, no sé, haya algún tema de que ingrese algo mañana, ¿no? Adicional. Pero bueno, todos van a estar viendo que el Tesoro se compre todo. Ahora, esto lo pudo hacer gracias a la nueva normativa, a las nuevas restricciones, Martín. Así es, por eso es que parece que fundamentalmente la nueva restricción, de haber sido bien implementada y bien explicada, no hubiera sido mal tomada por el mercado. O sea, que fue mal tomada por el mercado es indiscutible, porque vos mirás un gráfico intradiario de todos los activos argentinos la semana pasada y en ese momento venían subiendo y se derrumbaron de golpe todo. O sea, claramente fue mal tomada. Pero hay una cierta contradicción en eso, porque efectivamente el Tesoro o el Central eventualmente podría comprar más dólares gracias a esa restricción, con un efecto secundario negativo, que es una brecha que aparece y que efectivamente esa brecha es una distorsión y es un costo adicional para el sector privado y trae una serie de problemas, pero tal vez en el corto plazo uno podría defender que priorizar la compra de reservas en el corto plazo estabiliza más, que, bueno, y vale la pena. El tema es, creo que no, cuando uno lo ve y dice, ¿por qué reacciona tan mal el mercado? Cuando en definitiva debería bajarte el riesgo país, inclusive esa medida, porque se están priorizando la acumulación de reservas sobre otras cosas que, si es transitorio, digamos, hasta por ahí es bien visto, como te digo, pero evidentemente, o sea, si el mercado lo tomó tan mal, puede haber sido por la manera improvisada en la que se lanzó, extremadamente desprolija. ¿Cómo vas a, con la rueda abierta, cambiar las reglas del juego así? Primero, que muestra un grado de poca transparencia, digamos, en el quehacer de la política económica. Y por otro lado, los problemas logísticos de decir, imagínense el sector de sistema del banco, con el mercado abierto, hay que empezar a pedir una declaración jurada así, ahora, en este mismo momento. Y después el tema de las explicaciones que no insuficientes, directamente explicaciones que son falaces, que yo entiendo que en un espacio como el que mostrabas creo que era TN, con un periodista general, digamos, se vaya Caputo en modo político, ¿no? Y diga cosas, viste, para la tribuna. Entiendo, porque todos los políticos hacen eso, pero tiene que existir un ámbito en el que el equipo económico deja de lado el discurso político, deja de lado las falacias típicas del discurso político y habla de manera sensata y técnica sobre estos temas, porque obvio que hay por él son 20 personas las que se dedican a hacer arbitraje de tipo de cambio, y seguramente sean 20 personas las que se dedican a hacer arbitrajes financieros en general, pero eso no significa que las distorsiones en el mercado financiero sean gratuitas. O sea, hay muchas profesiones extrañas que las hacen pocas personas, pero que son importantísimas.
O sea, es necesario que estén arbitrados los precios del mercado financiero, porque si no, literalmente está todo distorsionado y no funciona. Por más que sean pocos los que laburan de hacer ese arbitraje. Eso no significa eh, que no sea importante. O sea, hay, no sé, 5 cirujanos de cerebro y yo prohíbo la cirugía de cerebro y se quejan todos y digo, ay, son solo 5. Pero es importante, no importa que sean 5, ¿entendés? Porque ahora tenés brecha. Si estuviera todo desarbitrado el mercado financiero, sería un desastre total. Ahí está la brecha. Ahora, antes no tenías brecha, ahora no querías tener brecha. Bueno, perfecto. No tenías brecha, pero sabé que todos decíamos, che, pero ¿para qué es una demanda de dólares? Va a pasar la cosecha gruesa el segundo trimestre y te vas a quedar sin dólares porque la oferta se te cae como un piano. Y esta demanda extraordinaria parece bastante firme, va a continuar. Siendo que la cosecha en el segundo trimestre le habías bajado retenciones transitoriamente, ya a veces bajaste, subiste, bajaste. En el segundo trimestre, hasta el 30 de junio, hasta tercera semana de julio, tenías todo el arrastre de la liquidación, de la presentación de declaraciones juradas que habían hecho las cerealeras. Era una oferta extraordinaria de dólares. No es que en el segundo trimestre tuviste una mala cosecha, tuviste una sequía, tuviste una cosecha normal, pero tuviste un incentivo a que te entren todos los dólares en el segundo trimestre. Tanto es así que te liquidaron 4.000 millones de dólares más las cerealeras en ese segundo trimestre, se extendió hasta julio, hasta tercera semana de julio, que en igual periodo del año pasado. Fue uno de los 3 mejores ingresos de dólares de las últimas 2 décadas, comparable con el 2021-2022, que tuviste años de récord de precio y récord de cosecha. Entonces vos tuviste todos los dólares como una oferta extraordinaria. Y todos decíamos, che, ojo que te apareció una demanda extraordinaria con las personas físicas, que no pueden ser solo las personas físicas comprando tantos dólares, sino que detrás de eso debe de haber también dolarización de empresas. Y era porque estaban arbitrando entre el oficial y sin brecha y el financiero. Y es más, cuando vos tenías algún saltito cambiario por las presiones que vimos de que Caputo dijo comprá campeón y demás, eso se potenciaba. Porque se potenciaba la demanda de las empresas, tiraba para arriba a los financieros y al tirarlo para arriba a los financieros se abría un poquito la brecha y se potenciaba la demanda de las personas físicas. Serán más sofisticados, serán 20, serán 200, serán 1.000 personas, pero lo cierto es que te llevaron 5.000 millones de dólares un mes, que fue julio, y el mes pasado te llevaban 3.400 millones de dólares. Ahora, lo más increíble de todo es que, bueno, te pasó por encima el segundo trimestre, la temporada alta, todo lo que quieras. Te lo dijeron todos a los 4 vientos, te lo escribió 2 veces el FMI. Eran todos unos mandriles, unos estúpidos, no entendían nada, tenemos el plan perfecto, uno explicaba una cosa, el otro, todo está bien, ok. Saliste desesperado a pedir, no ya ya dejó de lado en su momento que conseguiste 20.000 millones de dólares adicionales del FMI, adicional a la refinanciación, que ya fue el primer salvataje. Ahora, saliste desesperado a buscar a Bessent. Te comiste el proyecto de Ciara. ¿Qué va a hacer Ciara? ¿Qué va a buscar? ¿Los intereses de quién? Ciara. Representa los intereses de la cerealera. No le pedimos al capitalismo que cada uno actúe según sus intereses para el bien común. Entonces, ahora, por algo vos no le aceptabas ninguno de los proyectos que te hizo Ciara. Porque considerabas que vos querías priorizar lo fiscal, que estabas en una discusión, tenías otras prioridades. Bueno, fuiste rendido, te presentaron así, lo hiciste. Y recién al final de la semana te das cuenta que tenías que poner la restricción cruzada. Que sí, que te abre la brecha, te levanta la brecha un poco el 10%, veremos cuál es la semana que viene o la siguiente la brecha, pero vos tenías que comprar los dólares. ¿Se entiende, Martín? Ya no estoy contando lo del segundo trimestre que se les pasó, porque se les pasó llegaron a esta situación, sino estoy contando los errores de política económica sobre la marcha. Sí, Maxi, el central podría hacer el arbitraje. Por eso te digo que la medida en sí, en esencia, no está mal per se, digamos, dado el contexto, ¿no? No como política permanente, pero incluso el central podría hacer el arbitraje para mantener la brecha baja o sin brecha
y ganarse la diferencia. Y ahí diría, bueno, esteriliza pesos, perfecto. Pero me parece que, yo no sé si el equipo económico se da cuenta, pero la comunicación, no sé cómo llamarla sin una palabra fea, ¿viste? De que nos toman a todos por tarados, digamos, eso pega en el mercado, no es gratis. Si vos ves los grupos donde hablan todos los operadores, la gente que después le dice a los inversores si compran o no, les dicen si se tienen que dolarizar o no, y todos, digamos, tienen una visión muy negativa de la situación, eso tiene un costo, porque en definitiva ¿para qué es todo esto? Para que el mercado o la gente, para que todos no se quieran dolarizar, para que el riesgo país baje, son todas cuestiones financieras de toma de decisiones económicas de la gente. Entonces la relación que vos tenés, así como con el votante tenés que construir una relación, con la persona que opera en la economía, también, digamos, no es gratis ser así de cara dura en la comunicación. Yo entiendo que No. hay ámbitos donde vos vas a ser así en la política y está perfecto, es el juego de la política, pero debería existir un ámbito que claramente no es el stream Un poquito militante, un poquito más de respeto, un poquito menos sí, de soberbia, un poquito. donde se hablen las cosas directamente y yo te digo, sería defendible esa medida, Sí. pero las formas importan en determinados ámbitos. O sea, hay trabajos y hay áreas de la actividad humana donde las formas son súper importantes e impactan en el resultado. Y bueno, en alguna medida, en este caso, hay algo de eso, ¿no? Me parece una impericia en la implementación y en las formas de una política y que tuvo lamentablemente su costo, que lo vimos el viernes, hay parte del riesgo país hoy subió, no sé, como 5% o más el viernes, y fue por esa desprolijidad, ¿entendés? Es un despropósito. Así que espero que eso se pueda mejorar. Mira, Martini, obviamente esto que muestra 1816 es cierto. Es decir, vos ahora estás en la emergencia total, ¿no? Me decían, viste, estás en el medio del río, pasa la lancha de narcotraficante, no te vas a subir, estás en la emergencia total, tomás cualquier medida en la emergencia. De hecho, estamos diciendo, che, la tendrían que haber tomado esa medida el lunes, no el viernes, a mitad de. Pues, es confesión de parte, el propio Caputo. El miércoles te liquidaron 550 millones de dólares y el Tesoro vendió 18 millones. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacen? ¿Política económica? ¿Van entendiendo las cosas? Ya tienen cierta experiencia. Pero bueno, no importa. Ok, la tomaron. Ahora, ojo que lo que te dicen todos es, ojo que cuando tenés brecha, vos crees que vas a tener dólares, pero los terminás perdiendo. ¿Entendés? De hecho, fíjate el gobierno anterior, que tuvo una brecha disparada y se rifó 35 mil millones de dólares. Entregó el Banco Central con menos 11 mil millones de dólares. Entonces, está claro que el gobierno en algún momento si quiere acumular reservas y obviamente tiene que quitar retenciones, no poner más retenciones, ¿no? Esto pensando para después de la elección. En el corto plazo ahora trata de comprar el tesoro como pueda. Para adelante, ojo que todos dicen, bueno, ojo que siempre que se te abre un dólar más alto, ¿cuál es la perspectiva? ¿Que el dólar baje o suba? Digo, ojo que se potencia la idea de que vas a otro régimen cambiario cuando tenés un dólar más alto que el oficial, ¿no? Cuando se te abre la brecha. Eso es inevitable.